Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también crees que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, bueno, déjalo en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una consulta personalizada conmigo, en la descripción del video y en el primer comentario está mi WhatsApp personal para que lo ingreses. También te quiero recordar, cariño mío, que si esta lectura no resuena contigo, que por favor la dejes pasar. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, y muy importante, te quiero recordar e invitar que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. De esa manera nos apoyas, y que también me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video está la manera de seguirme. Y muy importante también, recuerda que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo. Vamos a ver un mensaje especial para ti el día de hoy. Te están diciendo que no busques la aprobación de nadie. Realmente tienes que buscar la aprobación de ti mismo, de ti misma. Tal vez has estado complaciendo a demasiadas personas alrededor tuyo para hacer realidad los sueños de ellos, los proyectos de ellos, y has dejado los tuyos atrás. Llegó tu momento de levantarte por ti, de hacer realidad sueños, proyectos, todo lo que tú siempre has querido, has cuidado, has luchado por otras personas. Llegó el momento, tu momento de luchar por ti mismo y ti misma. Bueno, si lo quieres reafirmar en los comentarios de este video, escríbelo. En este momento yo recibo mi aprobación de mí mismo, de mí misma. Hago realidad mis sueños y mis proyectos ya en este momento, aquí y ahora. Pero no lo dejes como una frase bonita solamente aquí, ¿no? Sino que hazlo realmente realidad y después me cuentas cómo te va. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy para las personas que me preguntan por su relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te está diciendo mentiras, se está haciendo mostrar a él o a ella como un príncipe, como una princesa, pero la verdad es que te está engañando al 100%, te engaña esta persona. Es una persona que la verdad tiene unos sentimientos bastante complicados hacia ti. Tal vez tú le has hecho algo o se han hecho algo ustedes dos, que en ese momento esa persona inclusive piensa como en vengarse de ti, como en desquitarse de ti, pero se está mostrando de una manera totalmente diferente. Bueno, vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que realmente tú logres, no sé, mira, esa persona está muy herido, está muy ofendida, está rencorosa, pero allá en el fondo de su corazón desearía que las cosas no fueran así, que las cosas fueran diferentes, que fueran distintas. Quisiera haber dicho o no dicho cosas, bueno, que las cosas fueran totalmente diferentes entre ustedes dos, pero a que está resentido, está resentido. Tu persona especial piensa que tú eres una persona de un carácter fuerte, que eres una persona de un carácter bastante explosivo. Inclusive yo creo que esto lo ha llevado o la ha llevado a esta persona a frenar ciertas cuestiones, ciertas situaciones que la verdad quisiera como que, no sé, desquitarse de ti de cierta manera, pero que esta cuestión de tu temperamento lo pone o la pone a pensar realmente en si hacerlo o no hacerlo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la cuestión es que las cosas no se van a aclarar entre ustedes dos. Las cosas van a estar bastante complicadas, bastante de hormiga brava. La verdad es que ustedes dos se van a comenzar a mentir, se van a comenzar a engañar por cosas. Primero van a comenzar con cosas pequeñas y después podría venir con cosas grandes, con cosas más complicadas, hasta llegar al punto de que la cosa no se vea nada clara y podría estar terminando esto en un tipo de infidelidad. Bueno, entonces si las cosas están como tan hormiga brava en este momento, en este instante, bueno, es momento de tomar decisiones. Toma tú la decisión de hablar con tu pareja, con tu persona especial,
para resolver los problemas que ustedes tengan si es que quieren seguir adelante con la relación. Y si no quieren seguir adelante con la relación, es el momento de hacer un cierre antes de que las cosas tomen un rumbo peor, ya un rumbo feo, un rumbo de que se vayan a engañar, a disgustar, por supuesto, y a coger un karma negativo el uno con el otro. Vamos a ver qué les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. Dice que la naturaleza es tu consejera. Te están diciendo que si ustedes dos se han ofendido, que si se han hecho algo malo, los dos no esperen que eso se solucione de la noche a la mañana. Cuando hay un desastre natural, listo, la naturaleza se repara, se renueva, pero no es de la noche a la mañana. Bueno, hay un proceso, hay que también necesita cosas, adicionarle amor, nutrientes, bueno, por ejemplo en el caso de un arbolito, agua, luz, abono, todas esas cosas. Y en el caso de ustedes también, la luz sería el conocimiento, la luz sería la verdad. El abono sería el amor y el agua la palabra de vida. Bueno, entonces tengan muy en cuenta eso que les estoy diciendo, que la naturaleza a ustedes los ayuda a sanar. Si ustedes quieren seguir adelante con esta relación, van a tener que hacerlo de una manera amorosa, sabia, sin orgullo, sin altivez el uno con el otro. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio que ustedes esperaban muchos el uno del otro y que se decepcionaron así al 100%. Tal vez se hicieron castillos en el aire, se hicieron ideas de la otra persona que no era realmente. Y les digo que tarde o que temprano todos reflejamos lo que somos en realidad. Es mejor mostrarse desde el comienzo como es y después no tener desilusiones de parte y parte. Bueno, vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Dice que puedes manifestar cada uno de tus deseos. Te están diciendo que ustedes pueden hacer realidad todo lo que ustedes quieran. Te recomiendo mucho la técnica de tijeras de podar de Neville Goddard. Está en YouTube, lo puedes conseguir. Y mira, tú puedes manifestar lo que tú quieras. Tú eres como el mago, como la maga. Mira, ahí está la carta del mago. Tú eres como él, tienes todos los elementos en tus manos, tienes el poder, tienes las ganas y puedes hacer realidad cada uno de tus sueños. Ustedes dos como pareja lo pueden hacer. Solamente es momento de que ustedes lo decidan. Tomen la decisión de hacer una cosa o hacer la otra, pero con mucho amor, bueno, con mucho respeto, con mucha sabiduría. Seguir adelante o terminar así de esa manera. Bueno, si quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo la decisión en el día de hoy de que con mi pareja vamos a tomar una decisión firme, la mejor decisión para nosotros, de una manera respetuosa, amorosa y con mucha sabiduría. Bueno, no ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, y que se me les viene también para un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, mira, hay una cuestión de algún proyecto que no está funcionando muy bien, pero la cuestión es que hay cosas que se te han ocultado, hay cosas que no te han dicho todo lo que deberías saber. Es una situación de la cual tú puedes salir adelante, pero vas a tener que prestarle más atención, vas a tener que ponerle más pilas a esta situación para poder aclarar ese asunto. Pero vas a tener que pararte firme, bueno, vas a tener que pararte así, sobre la raya, aclarar cosas, que todos sean fuentes legales, porque de lo contrario te pueden estar siguiendo engañando. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, vienen cosas bien maravillosas para ti en tu salud, en tu trabajo, también cosas muy muy buenas. También me están diciendo las cartas que debes cuidarte de algún tipo de robo, de algún tipo de engaño con relación a tu dinero, algunas inversiones o alguna propiedad. Ten mucho cuidado con esa situación, bueno, de que no te vayan a hacer firmar papeles, o si vas a retirar dinero para algún negocio, es mejor citarse en lugares públicos o en un banco o algo así ya, pero no en un lugar aislado porque te podrían estar robando.
Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que el tiempo no acabará con tu juventud, con tus ganas de seguir adelante. Tú siempre te vas a renovar y tú siempre vas a estar vigente ya. No importa la edad que tengas, no importa en qué te desempeñes tú siempre te vas a poder renovar. Y también te están diciendo que este es el momento de cuidar esa juventud que tú tengas. No importa si tienes pocos o muchos años, yo sé que te sientes joven, que te sientes bien, pero cuídate, bueno, cuídate para que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu siempre estén óptimos para poder tomar todas aquellas oportunidades que se te van a presentar de aquí en adelante. Bueno, te están diciendo por este lado el tarot egipcio que te fijes bien. Que te fijes bien en alguna empresa o trabajo o emprendimiento que tú estás queriendo hacer, si realmente lo que tú vas a invertir en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en recursos, si eso que vas a invertir realmente compensa lo que vas a ganar. Bueno, porque tal vez las ganancias no podrían ser como tú las estás proyectando en este momento o como tal vez te la proyectaron a ti en este instante. Bueno, por este lado las hadas te están diciendo que los finales son inevitables. Realmente a que sí que sí. Hay una canción que dice nada es eterno en el mundo. Bueno, así es de esa manera. Y ese es el momento de dejar ir a personas, a cosas, actitudes que ya no pueden estar en tu vida. Bueno, hay personas que ya no pueden estar en tu vida definitivamente. Actitudes que no te están beneficiando para nada en este momento, también dejarlos ir. Porque mira, es como cuando tú tienes la ropa en el armario. Si tú acumulas y acumulas y acumulas cosas viejas, no vas a dejar espacio para nada nuevo. Tienes que sacar cosas de tu vida para que llegue todo eso nuevo que tú tienes, que tú quieres, perdón, que tú estás anhelando. Bueno, hacen una renovación total de cuerpo, alma y espíritu, de todo lo físico, lo mental, espiritual que tú tengas que sacar de su vida. Bueno, sácalo para que lleguen esas cosas nuevas que tú siempre has querido, que tú siempre has anhelado. Y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, hazlo. En este momento tomo la decisión de aceptar los finales, de sacar de mi vida todo aquello que no me ayuda en este instante para dejar espacio a lo bueno y maravilloso que viene para mí. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes con relación a su economía al día de hoy. Bueno, al parecer está saliendo de ciertos problemas, dificultades, pero tienes que trabajar, tienes que empeñarte en esa situación de una manera bastante firme, ya no aflojando, no siendo condescendiente en este momento, porque mira, tal vez puede haber estado en peligro no solamente tu estabilidad y seguridad, sino también la de tu familia. Bueno, que tienes que pensar primero en tu familia, en ellos. No es el momento de prestar dinero, no es el momento de pedir dinero prestado. Si lo prestas, no te lo van a devolver. Y si pides dinero prestado, en este momento vas a verte en dificultades para poderlo devolver. Bueno, definitivamente sales de problemas y dificultades en los cuales tú estás con relación a tu economía. Sales adelante porque eres un apasionado y una apasionada por tu trabajo, por tus empresas, por tus negocios. Te dice esta carta de los ángeles que lo que tú has estado pasando es por una transmutación, es decir, has venido si te acuerdas de la mariposita que primero es gusano, después es crisálida. Bueno, tú estabas o estás pasando por el modo gusanito, como medio arrastrándote por el suelo, como que los demás te habían estado pisoteando, pero ya llegó el momento de renacer. Bueno, de un retiro de algo, sí, un retiro temporal de algo para venir renovado o renovada. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio el día de hoy, la carta del desasosiego. Hay demasiadas personas que dependen de ti económicamente, que dependen de tus decisiones. Es el momento de comenzar a soltar a aquellas personas que puedas soltar, suéltalas. Bueno, menores de edad o personas enfermas, no, pero los otros sí, impulsarlos para que vuelen con sus propias alas. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que tú puedes ser tu propio caballero,
Bueno, que no te sientas como tan indefenso o tan indefensa con relación a tu economía. Tú puedes salir adelante, tú puedes avanzar, tú puedes mejorar, pero tienes que tomar las armas tú por tu propia voluntad, por tu propio beneficio. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón, que los quiero mucho y que los espero en una próxima oportunidad.